de pasar al mensaje mientras ustedes buscan allí en el libro de los jueces, en el capítulo 16. Permítanme antes de eso comentar algunas cosas. Eh, Estuvimos orando y por las redes de la iglesia habíamos avisado respecto a algunas situaciones en, de algunos hermanos, del fallecimiento, por ejemplo, de nuestra hermana Marta Vázquez, allí en la iglesia de Chillán, una hermana antigua de aquella iglesia. Bueno, supimos también posterior a ello que la semana recién pasada falleció uno de sus yernos también, así que la familia Parada ha estado bien afectada, familia Parada de la iglesia de Chillán, ha estado bien afectada al respecto, así que oremos por nuestros hermanos allí, por la congregación de Chillán. Ellos tienen varios hermanos con algunas situaciones muy difíciles de salud, así que estemos orando en favor de ellos. También estábamos en contacto con la hermana Dorca, ella nos pedía la oración, se siente de repente tan triste y piensa que nosotros creemos que ella a veces no quiere venir a la iglesia, pero ella nos decía, no es que yo no quiera ir, sus dolores, sus complicaciones de repente la tienen bastante dolorida, muy complicada, así que estemos orando para que el Señor ¿verdad?, fortalezca el ánimo y la fe de nuestros hermanos ancianos, ¿verdad?, que no pueden en este tiempo estar con nosotros, para que les recordemos, para que les llamemos también, estemos orando por ellos. Sabemos que nuestras hermanas, el departamento femenino, están preocupadas siempre de nuestros hermanos ancianos, están en contacto con ellos, teniendo comunicación, así es que agradecemos eso, pero también todos nosotros, como decía nuestro hermano Yulener, estemos orando los unos por los otros. También supimos del fallecimiento del hermano mayor de nuestra vecina, la señora Eliana, al frente del negocio. Conversaba con ella y ella estaba triste naturalmente, pero también contenta por el testimonio de su hermano. Él era un pastor y por lo tanto estaba agradecida del Señor por el testimonio que su hermano ha dejado, y bueno, le recalcábamos que ese testimonio también hay que seguirlo. ¿Ah? Y oremos también por nuestros vecinos, no dejemos de orar por ellos, y tener presente también estas oraciones. También quiero pedirles sus oraciones a mi favor y en favor de todos los pastores, que estaremos el próximo fin de semana en la ciudad de Payaco. Estaremos allí reunidos en el taller anual que el directorio ejecutivo organiza para todos los pastores. Allí tenemos trabajo que realizar. Estaremos todo el fin de semana. El día viernes ya los pastores desde aquí de Santiago estaremos viajando a la ciudad de Valdivia posteriormente para dirigirnos hacia Payaco y estaremos allí el fin de semana. Así que también pedir sus oraciones en favor de todos nuestros hermanos. Igual en lo personal, también oración por mis hermanas carnales, por Miriam, por Ruth, por Carmen, ¿cierto? Que van a ser sometidas también esta semana en algunas operaciones, algunos trámites médicos que tienen por ahí, así que es temporada, esta es la temporada, me parece, de enfermedades, de enfermos. Oremos los unos por los otros. Nadie está libre de estas situaciones. Las cosas que nos pasan, conversaba ayer con una hermana, unos hermanos, y bueno, son situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, situaciones que tenemos que sobrellevar, pero la diferencia la hace en el Hijo de Dios la fe que tenemos en nuestro Señor, porque no estamos solos. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor cae en la desesperanza, en la desesperación, en la angustia, en la tristeza, en la desolación de no ver solucionados sus problemas, de verse enfrentados a enfermedades a veces difíciles o enfermedades terminales y sin ver solución alguna a sus situaciones, que naturalmente eso trae desesperanza, trae angustia. Y por supuesto el Hijo de Dios, tenemos una tremenda bendición. El Señor ha prometido estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos deja, no nos abandona, y podemos experimentar, aún en las situaciones más difíciles que debamos enfrentar, podemos experimentar el amor de Dios, la bondad del Señor. Así es que ya sea que nosotros estemos pasando, hayamos pasado por una situación así,
pero también no nos olvidemos que nuestros hermanos, ¿verdad? Y nuestro prójimo, preferentemente nuestros hermanos más cercanos, nuestra iglesia, hay hermanos que a veces están pasando por situaciones así, no dejemos de orar los unos por los otros. Ya nuestro hermano Yulener ha dado una extensa lista de hermanos con algunas situaciones y que se van agregando. Agradecemos también por ver a otros hermanos ya aquí en el templo. Lo que sí es maravilloso es que podemos ver que el Señor siempre contesta las oraciones. Así es que eso también es hermoso, nos alienta el testimonio de nuestro hermano Yulener, ¿cierto? Porque estábamos orando por su padre y vemos cómo el Señor ha dado respuesta a nuestras oraciones y también ver a otros hermanos aquí en nuestro medio, eso también nos alienta de ver cómo el Señor va preocupándose día a día de nuestra vida y va respondiendo a nuestras necesidades. Así es que por eso mismo es que nuestra fe debe ser fortalecida, por eso mismo es que tiene razón el que nos reunamos cada domingo aquí para compartir. Podríamos llevar una comunión con el Señor solos allí en nuestro hogar, pero otra cosa distinta es cuando compartimos aquí, sentimos el apoyo de la hermandad y sentimos también el ánimo, ¿verdad?, que nos da el Señor por medio de los mismos hermanos, a través del saludo, del decir estoy orando por ti, cómo te has sentido, cómo has estado, todo aquello, ¿verdad?, nos alienta. Tenemos peticiones permanentes, no dejemos de orar por nuestro hermano, por el matrimonio, ¿verdad?, nuestro hermano Manuel, nuestro hermano Sarita, por su hija, y así tenemos tantas otras peticiones que quizá a veces no se mencionan aquí, pero deben estar presentes en nuestras oraciones, en nuestros hogares, en nuestras oraciones diarias, por nuestros hermanos, para que el Señor, ¿verdad?, la fortaleza y la fe no falte en la vida de sus hijos. Así que, hermanos, a seguir adelante, confiando en el Señor, porque a nuestro lado tenemos un Dios que es más poderoso, ¿verdad?, que cualquier otra cosa en este mundo. Tenemos a nuestro lado al Dios creador, sustentador del universo y también sustentador de nuestras vidas. Así que el Señor nos aliente y nos anime y sigamos en comunión y sigamos orando los unos por los otros. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Como bien lo decía nuestro hermano que nos preside, respecto de la temática que terminamos ya en este mes en cuanto a lo que son las consecuencias del descuido. En esta oportunidad, cuando se descuida la fe y la confianza en Dios, basados aquí en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, versículos 23 al 31. Así es que si lo tienen, por favor, voy a pedir que ustedes puedan colocarse en pie y voy a dar lectura a estos pasajes. Dice como sigue: Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que, yéndose alegrando el corazón de ellos, dijeron: Llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel y hacía de juguete delante de ellos y pusiéronlo entre las columnas. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano: Acércame y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samsón. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Samsón las 2 columnas del medio sobre los cuales se sustentaba la casa y estribó en ellas la una contra la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón: Muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle
Y lleváronle y le pusieron en Sora y Estaol y en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Oramos? Buen Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos en que nos disponemos para oír tu palabra, Señor, queremos hacerlo conscientes de que somos nosotros quien te necesitamos día a día, y por lo tanto tu palabra es ese alimento que nuestro espíritu necesita, y en cuanto a eso, Señor, te pedimos ser dóciles para en esta mañana oír tu palabra y que ella hable a nuestras conciencias y no seamos indiferentes. Como tu palabra nos invita a ser, Señor, es a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra realmente sea una bendición para la vida de todos los presentes. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. ¿Quién no ha experimentado las consecuencias de ser descuidado? Porque a pesar de que hay muchas personas que son muy metódicos, muy preocupados, en algún momento siempre hemos sido descuidados. Y vaya que a veces los descuidos nos cuestan harto, ¿cierto? Y a veces nos ha costado dolores y situaciones o anécdotas también. En una oportunidad estábamos en un aeropuerto con mi esposa y debíamos hacer transbordo de un vuelo a otro y por lo tanto teníamos algún tiempo, lo suficiente como para esperar, ¿verdad? Y tener tiempo para tomar el otro vuelo. Y nos entusiasmamos por ahí en esos famosos duty free, ¿cierto? Vitrineando y comprando. Y nosotros allí entretenidos y sentíamos que llamaban y llamaban y llamaban a un matrimonio. Y nosotros allí entretenidos y la cajera de repente dice, hoy han llamado tanto un matrimonio esta gente que están descuidada y no se preocupa, van a perder el vuelo. Hoy sí. Y de repente pusimos atención y decía, ¿verdad? Último llamado al señor y a la señora Leiva, ¿verdad? Y nos estaban llamando a nosotros. El vuelo nuestro ya estaba por cerrar y nosotros allí comprando, ¿verdad? Descuidamos algo que teníamos que haber puesto atención. Felizmente tuvimos que pagar rápidamente, no sé si la niña nos dio vuelta o no, pero la cosa es que tuvimos que tomar las cosas y salir corriendo y llegar antes que cerraran el vuelo, porque ya estaban listos para subir. Obviamente no nos miraron con buenos ojos los pasajeros porque habíamos demorado un poco el vuelo. Para nosotros no fue trágico, pero qué distinto es, hermanos. Yo diría que pocos relatos en la Biblia son tan trágicos como este que acabo de leer. Aquí nosotros tenemos a un hombre que Dios le dio 20 años para poder vencer al enemigo de Israel de aquella época y sin embargo terminó siendo vencido por sus propios enemigos. A pesar de que Hebreos capítulo 11, versículo 32 considera a Samsón dentro de los héroes de la fe, lo hace así y no podemos desconocerlo, pero aparte de eso, muy poco podemos decir en su favor. Más bien diríamos, yo asociaría a Samsón con lo que Pablo escribe ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piense estar firme, mire, no caiga. Veamos, por lo tanto, en esta mañana los pasos que condujeron a Samsón a este descuido tan grande de su vida y que le costó su propia vida. Y le costó el testimonio de ser considerado en las páginas bíblicas, ¿verdad?, como un hombre que no supo valorar, no supo apreciar toda la herencia y toda la bendición que Dios había puesto en su vida. Y naturalmente sufrió las consecuencias de descuidar todo lo que Dios le había encomendado. Veamos rápidamente, y vamos a ir por varios capítulos de este libro de los jueces, analizando respecto a la vida de Samsón. Lo primero que pasó con Samsón es que él menospreció su herencia. Lo primero que hizo fue, en la edad adulta, menospreciar su herencia. Esta herencia que está descrita allí en el capítulo 13. Samsón, recordemos, nació en un hogar que era un hogar piadoso, de padres
que eran y creían, ¿verdad?, en la oración a Dios y que confiaban en Dios. Fue ese don especial que Dios dio a estos padres, y no solo a estos padres, sino a toda una nación, a Israel. Recuerden, los pongo en contexto, ¿verdad? Estamos en el periodo de los jueces. Como dijimos varias predicaciones atrás, este periodo se caracterizó por una vez que murió Josué, ¿cierto? El pueblo de Israel empezó a vivir un periodo cíclico en que estaba aproximadamente 40 años, ¿verdad? Cerca del Señor, luego se alejaban de Dios, descuidaban su comunicación con Dios, caían en pecado, en idolatría y eran presa, ¿verdad?, de sus enemigos, de los pueblos que quedaron allí, que ellos tenían que haber sacado y no lo hicieron, y esos pueblos Dios los dejó para su, dice, para su dolor de costado, para esos dolores molestosos, ¿verdad? Y venían estos pueblos y los sometían, les quitaban sus propiedades, ¿verdad? Y eran subyugados y eran esclavizados, y así estaba el pueblo hasta que nuevamente el pueblo, ¿verdad?, Dios suscitaba, es decir, colocaba un juez, un hombre, levantaba en el pueblo a un hombre, o en algunos casos fue una mujer, ¿cierto?, como Débora, colocó hombres para que estos hombres se levantaran y fueran, y con una fe en Dios, fueran dirigidos por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de estos pueblos. Y así el pueblo volvía a tener un tiempo de paz y de tranquilidad, mientras el pueblo volvía sus ojos al Señor y servía al Señor. Estamos en esa época. El pueblo de Israel está siendo oprimido por los filisteos. Y Dios suscita, es decir, prepara y levanta a un nuevo juez. Y este nuevo juez es Samsón. Él tenía la responsabilidad de liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Esa era su responsabilidad, y juzgar, es decir, gobernar, de alguna manera administrar al pueblo y dirigir al pueblo hacia sus ojos hacia Dios y para que el pueblo sirviera a Dios. Era la responsabilidad que tenía Samsón. Por lo tanto, Dios bendice a este matrimonio con un hijo que sería Samsón, pero también bendice al pueblo de Israel con este líder que debería llevarlos a la victoria, ¿verdad? Y a poder sacar desde sus tierras a los filisteos. Samsón tenía un padre que oraba. Un padre que en su oración muestra su disposición a vivir bajo la voluntad de Dios. Podemos leer allí en Jueces capítulo 13, versículo 8. Entonces oró Manoa. Manoa es el nombre del padre de Samsón. Y dijo, ¿verdad? Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y miren lo que dice, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Miren, él no dijo, yo voy a criar a este niño según como yo quiero, sino que Manoa era un hombre temeroso de Dios. Envía a este ángel que tú enviaste para que él nos diga cómo nosotros tenemos que criar a nuestro hijo. Un hombre que sabía depender de los propósitos y de la voluntad y de la palabra de Dios. Él iba a obedecer lo que Dios le indicara respecto de cómo Sansón debía ser formado y educado para que fuera útil a los propósitos para los que Dios les había bendecido con este hijo. En el versículo 12, Manoa, miren lo que dice, cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Es decir, estos padres estaban preocupados y estuvieron atentos de que Samsón fuera lo que Dios quería que fuera. Y ellos entendieron la responsabilidad de tener que formar y guiar y preparar a Samsón, a este niño, conforme a lo que Dios quería. No conforme a lo que ellos como padres pudieran haber querido en ese momento. Por lo tanto, nos muestra a estos padres que temían a Dios, trataron naturalmente de influir este mismo temor en su hijo Samsón, ¿cierto? Dios le dio a Samsón además una investidura muy especial, ¿cierto? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Que le iba a ser vencedor. Dios llamó a Samsón, ¿verdad? A lo que es el nazareo. No nazareno, no confundir, esa es otra cosa, sino al nazareo. ¿Qué es lo que era el nazareo? El nazareo, la palabra nazareo, tiene por origen, ¿verdad?, esta palabra, o por definición, que significa apartado.
Es decir, el hijo de Manoa, Sansón, sería un niño y un hombre apartado para los propósitos de Dios. Por lo tanto, iba a caracterizarlo, ¿verdad? Y al hacerlo nazareo, esto lo iba a caracterizar con algunas cosas externas, ¿ya? ¿Cuáles eran estas? Por ejemplo, nosotros sabemos que la fuerza de Sansón radicaba, ¿cierto? Dios le dio esto de dejarse crecer el pelo, ¿cierto? No como una moda, algunos creen que esto era moda, yo quiero ser como Sansón, dejarme el pelo largo, dicen algunos hombres, para... No, la mayoría lo hace como moda. Esto no era la moda de Sansón, es lo que Dios había establecido para Sansón. ¿Ya? Así lo estipuló. Además, un nazareo nunca debía beber licor, ni menos tocar un cadáver. ¿Por qué lo menciono? Porque esto lo vamos a ver más adelante. Eran cosas específicas que Dios había estipulado y que eran parte de lo que caracterizaba a un nazareo, a una persona que estaba apartado para los propósitos que Dios había definido. Y por supuesto, la señal de su dedicación sería este cabello sin cortar. Él no debía o no se le debía cortar el cabello, así que entendemos naturalmente que Sansón tenía un cabello bastante largo. Pero era la señal que lo iba a identificar como un hombre que Dios lo había apartado para sus propósitos. Hermanos, toda esta maravillosa herencia menospreció Sansón cuando adulto, lamentablemente. En lugar de ponerse en las manos de Dios para realizar esta tarea, de verdad, con la ayuda de Dios, simplemente Sansón decidió vivir como él quiso. Qué trágico, queridos hermanos, cuando el Señor da a las personas una maravillosa herencia, una gran oportunidad de poder servir en su obra, y estas cosas se toman con tan ligereza y con tan poca responsabilidad que terminan finalmente descuidando lo que Dios les ha entregado, que podría en sus manos haber sido una tremenda bendición para su iglesia, para la obra del Señor, y termina siendo a veces un problema para los padres, para las familias y también para la iglesia y para la causa de Cristo. Segunda cosa, Sansón lamentablemente desafió a sus padres. Hablamos de que su padre era un hombre de verdad, sus padres, hombres piadosos. Vemos a un padre orando y dispuesto a obedecer todo en cuanto a cómo debía ser formado y educado Sansón conforme a lo que Dios estipulara. Y aquí vemos una evidencia de la declinación espiritual que puede verse de la manera en que él se llevaba con sus padres. En lugar de quedarse dentro de las fronteras de Israel, él decidió entrar en territorio enemigo, ¿cierto? Y enamorarse de una mujer pagana. En lugar de... Él conocía las leyes. Sansón no era un desconocedor de las leyes, lo que dice, lo que Dios había estipulado ahí en Éxodo 34, en Deuteronomio 7. En varios pasajes de ahí en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que tanto Moisés como Josué fueron muy claros en determinar y en establecer al pueblo lo que ellos debían evitar. Sansón no desconocía esto. Teniendo padres piadosos, naturalmente que Dios, ¿verdad?, por medio de estos padres, habían especificado claramente estas cosas, pero lamentablemente Sansón decidió ignorarlas. Notemos que cuando nosotros vemos allí en el capítulo 14, en el versículo, de los versículos 1 al 4, esta conversación que Sansón tiene con sus padres, no fue y le dijo, mira papá, ¿me podrías dar permiso para que yo conozca a esta niña? Yo me enamoré de esta niña. Ni siquiera les pidió permiso. Dice, les dijo a sus padres. No les preguntó. Y cuando ellos, ¿qué hacen sus padres? Le dicen, pero Sansón, no hay chiquillas, ¿cierto? En el pueblo de Israel, no hay mujeres que tú puedas mirar más hermosas incluso que las que están allá afuera. Y tú sabes las normas, conoces lo que Dios ha establecido, lo que tienes que hacer. Sin embargo, miren la respuesta. Él menospreció incluso el consejo de sus padres. Tómamela por mujer porque ésta agradó a mis ojos. O sea, ya córtenla.
tómenmela por mujer, porque recuerden que en ese tiempo esta cosa la hacían los padres, no los hijos. Él simplemente dio la orden a sus padres y déjense de cosas, tómenmela por mujer, porque a mí me gustó y me agradó a los ojos. Hermanos, lo que hizo Samsón fue simplemente despreciar y desafiar a sus padres. No le importó que es su deseo le desagradara a sus padres. No consideró a sus padres para nada. Y aquí un consejo para todos los hijos, ¿verdad? Que creo que necesitan detenerse un poco y considerar con cuidado a veces cuando los hijos menosprecian a padres piadosos que conocen la palabra de Dios, que los aconsejan conforme a la palabra de Dios y muchas veces menosprecian el consejo de sus padres. Lo hizo Samsón, descuidó lo que Dios había estipulado, ¿verdad? Padres, ¿cierto? Hijos, honren a sus padres en todo, y es lo que Dios había establecido, y el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Pero simplemente Samsón descuidó esto y desafió a sus padres. Menospreció su herencia, todo lo que Dios le había dado en sus manos, ¿verdad? Como bendición para sus padres y para el pueblo, y luego desafió a sus padres. Luego, ¿qué hizo Samsón? Contaminó su cuerpo. Lo que no tenía que hacer. Capítulo 14, versículos 5 al 20, nosotros allí vemos que en cierta ocasión él había destruido un león, ¿cierto? Un león con sus propias manos. Sus padres ni se enteraron. Y se fueron, ¿verdad? Porque iban ahora al famoso matrimonio. Y cuando ellos venían de vuelta, ¿qué hace este hombre? Este hombre ve que en el león que estaba muerto allí, que él había destrozado, ¿qué es lo que había? Un panal de abejas. ¿Y qué es lo que hace? Él toma de esa miel. Él toma de esa miel. Miren, hermanos, recuerden que ahí en Números 6, versículos 6 al 9, nos dice que un nazareo nunca debía tocar un cadáver. ¿Se acuerdan que yo se lo mencioné? Pero Samsón, para tomar esa miel, lo más seguro, que se contaminó porque esa miel estaba dentro de un cadáver. Samsón se contaminó con un cadáver, ¿verdad? Que no tenía por qué haberlo hecho. Y peor aún, contaminó a sus padres porque les dio a sus padres sin sus padres saber de dónde había sacado esta miel. Hermanos, ¿cuántos creyentes hoy día se contaminan solo para disfrutar por un poco de miel, ¿verdad? Se contaminan con el cadáver de un león. Tal vez un libro popular, una película o una amistad cuestionable, ¿verdad? Es triste decirlo, pero Sansón pasó el pecado, ¿verdad?, a sus padres y entonces lo convirtió simplemente en un juego para entretenerse con sus amigos. Miren estas cosas. Cuán fácil es de repente contaminarse, hermanos, con cosas que pueden destruir a nosotros, a nuestros hijos. Lo hizo Samsón. Simplemente él después llegó a este matrimonio con esta mujer que él obligó a sus padres a que se la tomaran, matrimonio que nunca se concretó, ¿cierto? Pero no vamos a leer todo este pasaje, pero esta historia, ¿verdad? Terminó Samsón simplemente destruyendo un montón de gente allí, no se concretó este matrimonio, ¿verdad? Y además dejó la tendalada Samsón ahí entre medio de los filisteos, pero lamentablemente sembró la semilla del pecado y esta semilla del pecado quedó lamentablemente plantada en su corazón. Vio que podía hacer todas estas cosas, vio que simplemente sus padres no pudieron hacer nada más y él hizo lo que quiso. Por lo tanto, lo que hace Samsón finalmente, deliberadamente, comienza a jugar con el pecado. Y aquí llegamos al capítulo 16 de los Jueces. Samsón ya se había metido en problemas, como lo vimos con una mujer, pero ahora intentó de nuevo, adentrándose un poco más allá en el territorio de Gaza. Dios otra vez lo amonesta, ¿cierto?, a permitir que el enemigo lo atrape, ¿cierto? Pero aún así Samsón rehusó arrepentirse.
Y fue entonces cuando Dalila entra en su vida, ¿cierto? Y lo conduce a lo que va a ser su caída. Hermanos, el valle donde estaba esta mujer era el valle de Sorek. Estaba cerca de su casa, pero lamentablemente el corazón de Samsón estaba ya muy lejos de Dios. Y nos asombra ver a este nazareo, un hombre que tenía que haber sido apartado para Dios, durmiendo en las rodillas de una mujer perversa. Pero, hermanos, esto es lo que ocurre cuando las personas deciden seguir su propio camino y rechazar el consejo del Señor. Miren, tres veces Dalila sedujo a Sansón y tres veces él mintió. En todas ellas, ella cuando se acuerdan lo despertaba y le decía, Sansón, vienen tus enemigos. Entonces, esto es uso de la lógica. ¿Cómo a la segunda vez no se iba a dar cuenta que algo estaba intentando esta mujer con él? Hoy día nosotros diríamos, oye, pero es obvio. ¿Cómo caer tan redondito? ¿Ah? ¿Cómo caer tan de esa manera? ¿Cómo no darse cuenta si a la segunda vez ya le hace lo mismo y lo quiere hacer caer? ¿Verdad? ¿Cómo Sansón no se iba a dar cuenta que esta mujer algo tramaba? Podríamos, si nosotros leemos bien y detenidamente estos pasajes, ¿verdad? Alguien podría decir, o sea, no sé, pues yo me daría cuenta y por último cuestionaría lo que está haciendo ella. Pero por eso dije, ¿verdad? Tres veces sedujo esta mujer a Samsón. Logró convencerlo. Porque ya Samsón estaba jugando con el pecado. Samsón ya no confiaba en Dios. Samsón estaba confiado en sí mismo. Samsón ya no tenía ninguna certeza, ¿verdad?, de que solo la fe en Dios lo podía librar. Él simplemente confiaba en sí mismo, confiaba en sus capacidades, confiaba en lo que Dios le había dado y que él creía ser dueño de aquello. En todo momento Sansón no consideró que esto venía de Dios. Él simplemente confió en sus capacidades. Y cuán fácil podemos caer y ser seducidos. Y no necesariamente seducidos por una mujer, como es el ejemplo aquí, seducidos por tantas cosas, pero la Biblia nos da muchos ejemplos. Y este es un buen ejemplo, especialmente para los jóvenes y para todos nosotros. Por ejemplo, cuando allí Salomón considera en Proverbios capítulo 7, versículos 21 al 27, ¿ah? Esta seducción a la cual nosotros podemos caer. Cuando habla, dice, rindiólo con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios. Vas en pos de ella luego como va el buey al degolladero y como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasó su hígado. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte a sus caminos tu corazón, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Caminos del sepulcro son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. Hermanos, cuán fácil podemos caer en la seducción, no solo de una persona, de muchas cosas en este mundo. Y cómo el enemigo claramente sabe cómo poder hacernos caer y hacer caer, si es posible, dice, aún a los escogidos. ¿Con qué facilidad, hermanos, podemos ser seducidos y caer en el pecado? Por eso, Pablo escribe allí en 1 Corintios, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Hermanos, no son nuestras capacidades, no son nuestras posesiones, no son lo que yo he logrado. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo viene de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas? Y cómo el Señor, así, puede cambiar nuestra vida. Pero a veces nos tienen que pasar cosas para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y varios de nosotros podemos dar testimonio de eso. Cómo el Señor así, con un chasquido, nos cambia, ¿verdad?
y nos hace pasar y casi llegar al valle de sombra de muerte. A varios el Señor nos ha librado. Pero no juguemos con eso. No juguemos. Lamentablemente, Samsón jugó con estas cosas. Samsón dormía cuando vinieron sus captores, ¿verdad? Cuando le cortaron su cabello. Samsón dormía cuando debía haber estado despierto, pero fue seducido. Jugó con el pecado. Y recuerden esta advertencia del Señor Jesucristo. Y todo esto, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes un momento muy angustioso del Señor Jesucristo cuando estaba allí en el Getsemaní? ¿Cierto? Él necesitaba en ese momento estar con todos sus sentidos puestos allí porque iba a enfrentar un momento tan difícil en Mateo capítulo 26. Y luego dice, y vino a sus discípulos. ¿Y cómo los encontró? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora siquiera? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Hermanos, es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. A estar atentos, a velar y a orar. ¿Por qué orar? ¿Por qué es necesaria la oración? Porque cuando vamos en oración al Señor, nos ponemos en una situación, ¿verdad?, en quiénes somos nosotros y ante quién estamos. Cuando vamos en oración al Señor, ¿qué hacemos? Nos humillamos. Algunas personas a lo mejor preguntan, ¿por qué ustedes se arrodillan cuando oran? No todas las iglesias se arrodillan cuando oran. Nosotros, por eso digo, hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Creo que esta es una buena costumbre, a veces arrodillarnos para orar, obviamente cuando podemos hacerlo, arrodillarnos para orar, porque es un acto de humillación, de tomar conciencia que nos estamos postrando delante de alguien que es superior a nosotros. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el que provee todas las cosas. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos libra. Dios es el que nos ayuda. Dios es el que nos da los dones, las capacidades y todo cuanto nosotros podemos tener para ser útiles en la obra del Señor. Pero ¿cuántas veces menospreciamos todas estas cosas? Porque no estamos vigilantes, porque nos confiamos en nosotros mismos y creemos que nosotros podemos hacer todo. No, hermanos. No se olviden, el Señor Jesucristo fue muy tajante y muy claro en esto. Sin mí nada podéis hacer. Así es que todo lo que tú haces en tu día, querido hermano, querida hermana, joven, señorita, y aún lo que estés logrando y lo que puedas lograr, si lo has logrado es porque Dios te ha dado las capacidades. Es porque Dios te ha bendecido. Y si Dios te ha traído hasta este momento aquí y te ha librado de muchas cosas, es porque Dios lo ha hecho y porque Él ha querido que así sea. Y por eso es que lo que Pablo dice allí es tan cierto y a considerar por todos nosotros. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano en mí. Es decir, Él ha podido forjarme y por ahí en otra parte Pablo dice, he aprendido. Pablo reconoce que hay cosas que él no sabía y tuvo que aprender de parte del Señor, de parte de su palabra. Tuve que aprender algunas cosas que yo no tenía asimilado. Entonces, si Pablo es honesto en decirnos eso, ¿cuánto más nosotros? Pero muchas veces vivimos como muchas personas en el mundo pensando que somos dueños de nuestra vida y que tenemos derecho a hacer lo que queramos con ella. No, hermanos, el descuido, las consecuencias del descuido pueden ser nefastas en nuestra vida. Cuando se descuida la fe y la confianza en Dios, vamos directamente al mismo camino que Samsón. Cuidado, hermanos. El resto de la historia, que es lo que acabamos nosotros, que lo que leímos al principio de este mensaje allí en Jueces 16, versículos del 23 al 31, lo que nosotros leímos allí es el final de Samsón, el final de la historia. Partimos desde el final. Normalmente la historia se parte desde el principio, pero he querido comenzar desde el final de la historia para poder analizar
y darnos cuenta las consecuencias de descuidar la voz de Dios, de descuidar la confianza en Dios y de descuidar considerar a Dios en nuestra vida. No lo hizo Sansón. Cuán peligroso es jugar con el pecado, hermanos. Miren, a partir del versículo 20 ya del capítulo 16, Sansón no hace más que perder. ¿Sí? Pierde su cabello, el símbolo de su consagración nazarea, porque él había sido dedicado, ¿verdad? Y apartado para las cosas del Señor, pero ya hace harto rato ya él había abandonado todo aquello. Luego pierde su fuerza. Pierde su fuerza. Hermanos, qué inútil que es una persona que intenta servir al Señor cuando está fuera de la voluntad del Señor. Cuando hay personas que han abandonado al Señor y quieren, ¿verdad? Y persisten en hacer aquello, cuando a veces Dios no los ha mandado a hacer eso porque Dios ya no lo ha considerado, porque ellos han despreciado. ¿Y cuán infructuoso es lo que hacen, ¿verdad? Y sin resultados, porque no están haciéndolo conforme a la voluntad de Dios, sino lo están haciendo fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, y lo siguiente que Samsón pierde, ¿qué es lo que es? Yo diría pierde su luz, pierde sus ojos, ¿cierto? Pierde la capacidad de ver, porque los filisteos lo que hicieron fue sacarle los ojos. Pierde su libertad, porque fue atado con grillos y llevado a una cárcel. Pierde su utilidad para el Señor, porque no olvidemos que Él había sido llamado para ser juez del pueblo de Israel, para liderar, para guiar, para libertar a su pueblo, y terminó allí en una cárcel moliendo trigo. Por ahí leía un escritor que hacía referencia a Samsón y decía que el versículo 21 de este pasaje es un cuadro de los resultados del pecado, ¿verdad? Que ciega, que ata y que tritura a la persona. Hermanos, y todo empezó cuando Samsón decidió menospreciar todo lo que Dios le había dado. Así de simple. Sansón también perdió su testimonio. ¿Por qué? Porque fue el hazme reír. Samsón fue el hazme reír de la gente. Qué triste es, hermanos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me dio tristeza leer esta parte aquí, en los versículos, cuando dice, y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, versículo 24, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual ha muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que yéndose, alegrando el corazón de ellos, cuando empezó la fiesta y la gente ya empezó a pasarlo bien, ¿cierto? Dijeron, ¿cierto? Llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros, para que nos entretenga. Miren en lo que termina la vida de Samsón. Y llamaron a Samsón de la cárcel. ¿Y qué hacía? Hacía de juguete delante de ellos. Hermanos, miren en lo que termina la vida del que tenía que haber sido juez de Israel, de lo que termina la vida de aquel que tenía que ser el líder de Israel, del que tenía que ser el libertador de Israel de la opresión de sus enemigos. Termina siendo juguete de sus propios enemigos. Qué triste, hermanos. Qué triste, hermanos. Es evidente que Sansón se arrepintió de su pecado. Lo menciona allí la palabra, ¿cierto? Porque Dios le dio una segunda oportunidad. Una oportunidad más para actuar con fe. Jehová, dame esta fuerza, ¿verdad?, para que yo ahora pueda destruir. Y bueno, la Biblia dice que destruyó a más enemigos ese día que todos los que había destruido. ¿Ah? Pero ¿era así como tenía que terminar la vida de Samsón? ¿Era así como lo que Dios tenía presupuestado para un juez de Israel? Hermanos, qué triste llegar a esta situación. Fíjense ustedes, Samsón ilustra
a esa gente que tiene poder para conquistar a otros, pero no es capaz de dominarse a sí mismo. Quemó los campos de los filisteos, pero no pudo controlar ese fuego, ¿verdad?, de la lujuria que ardía en su corazón. Mató a un león, pero no pudo matar las pasiones de su carne. Podía fácilmente hacer pedazos las cadenas de los hombres que le ponían encima, pero no pudo contra las cadenas del pecado que poco a poco le fueron atando. En lugar de guiar a una nación, prefirió trabajar por su cuenta, prefirió disfrutar de su propia vida y como resultado, fíjense ustedes, que Samsón no dejó ninguna victoria permanente detrás de él. Increíble, a Samsón se le recuerda más por lo que destruyó, no por lo que pueda haber edificado. Le faltó disciplina, le faltó dirección, no logró dominar los impulsos que surgieron, ¿verdad?, en su vida, en su carne, y lamentablemente, 20 años después, sufrió las consecuencias y lo mataron. Entonces yo me pregunto hoy día, ¿con qué facilidad a veces miramos en menos el consejo de la palabra de Dios? Y miramos a nuestro alrededor y vemos a las personas, y si hay aquí alguna persona que a lo mejor se ha visto representada en algunas situaciones en la vida de este hombre, ¿no será que a lo mejor está en una situación similar, considerando que la palabra de Dios y que Dios mismo no tiene ninguna injerencia en su vida? ¿Qué de aquellos que aún consideran que todo lo que Dios ha hecho por esta humanidad no tiene ninguna validez para su vida? ¿Que considera que puede vivir la vida como le plazca? ¿Que se siente dueño de su propia vida, de hacer lo que le gusta, lo que quiere? La verdad que este es un tremendo llamado, primero a la Iglesia de Cristo, a considerar cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas, y si decimos ser una iglesia bíblica es porque creemos, ¿verdad?, y practicamos ser dirigidos por el consejo de la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces menospreciamos el consejo de la palabra de Dios por dar gusto a nuestros propios deseos? Y considerar como que en algunos pasajes de la Biblia no tiene nada que ver con nosotros. No, si decimos toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia, ¿verdad?, plenamente ella es la palabra de Dios, es porque todo lo que está allí en la palabra de Dios es importante y debemos considerarlo. A veces, muchas veces, y pues sobre todo, discúlpenme jóvenes, pero cuando somos jóvenes, ¿verdad?, hay ciertos consejos que no nos gustan, pero son consejos de la palabra de Dios. Y nos gusta oír lo que queremos. ¿Y cuál es el problema? Que muchos cristianos pasan toda la vida solamente queriendo escuchar lo que les gusta de la palabra de Dios. No, queridos hermanos, toda la palabra de Dios es un consejo útil para nuestra vida. Así que si somos reprendidos por la palabra de Dios, si alguna palabra del Señor llega a nuestros oídos y no nos agrada, por favor, antes de que pienses cualquier otra cosa, recuerda que es la palabra de Dios. Y toda ella es necesaria y es un consejo útil para nuestra vida. Y la palabra de Dios no solo nos alienta, nos reprende, nos corrige, nos guía. Así es que no seamos como este hombre, no seamos como Samsón. Despreció, menospreció todo lo que Dios había preparado para él. Menospreció a sus padres, jugó con el pecado, descuidó todo lo que él tenía que hacer, simplemente lo dejó a un lado. Él creyó que con todo lo que tenía, con sus fuerzas, era suficiente y podía hacer lo que quería. No, hermanos. Y para aquellos que aún no conocen al Señor, creo que es tiempo de que se acerquen al Señor. No sigan viviendo una vida tan fácil, creyendo que son dueños de su propia vida. Hay un Dios que un día llamará a juicio. Dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Un día tendremos que dar cuenta ante Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida. ¿Y qué vas a responder? Es que nunca nadie me dijo acerca de esto, hoy día lo estás escuchando. No pueden menospreciar el consejo de la palabra de Dios.
Dios es el que te ha dado la vida. Dios es el que ha manifestado su gran amor, entregando a su propio Hijo por ti, para que tú puedas ser libre de las cadenas del pecado, para que puedas ser libre de la condenación que pesa sobre todos los que nacemos en este mundo, para que puedas vivir una vida realmente íntegra, que honre a aquel que te ha dado la vida. Si nos hemos visto representados en la vida de Samsón, entonces no menospreciemos esta oportunidad que el Señor nos está entregando hoy para poder acercarnos a Dios, para poder resarcir todo aquello, ¿verdad?, que no hemos hecho bien, para poder buscar el perdón del Señor y vivir conforme a los propósitos de Dios manifestados en su palabra para tu vida, para mi vida, para la vida de todos los presentes. Ayúdenos al Señor para que esta historia de Samsón no nos quede, ¿verdad?, simplemente allí en el recuerdo, sino pueda ser considerada por todos nosotros. Muchas veces, y desde niños a lo mejor los que crecimos en la escuela bíblica, nos enseñaron la historia de Samsón. Nos han enseñado, ¿verdad?, que Samsón era un hombre fuerte y que hizo muchas cosas. Pero muchas veces olvidamos en cómo terminó la vida de Samsón. Qué triste leer los versículos del 23 al 31, ¿verdad? Qué triste es. Y a pesar, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a pesar de leer los últimos pasajes de este capítulo, donde Samsón destruye, ¿verdad?, y dice que mató a más personas que las que había matado en su vida, destruido los enemigos, y el Señor le volvió la fuerza, si pudo enmendar esto, ¿no les queda un sabor extraño? De que a pesar de que terminó e hizo, ¿verdad?, finalmente la voluntad de Dios, en ese aspecto, ¿no era lo que se esperaba de Samsón? ¿No era como tenía que haber terminado la vida de Samsón? Entonces es bueno que nos preguntemos cómo queremos nosotros también terminar nuestra existencia. Miren, nuestro hermano Yulener fue muy claro en dar testimonio de su padre. Dice que su padre, él quiere terminar sus días ¿cómo? Alabando al Señor, sirviendo al Señor. ¿No es lo que debería ser el deseo de todo creyente? Bueno, ¿estamos en eso? ¿O estamos empeñados a seguir insistiendo en vivir conforme a nuestros propios deseos? ¿A satisfacer los deseos de nuestra carne? ¿A vivir como nosotros queremos? ¿Y usar la Biblia como una excusa simplemente? No, hermanos, vivamos conforme a la palabra de Dios. Obedezcamos lo que ella nos enseña. No leamos y no obedezcamos lo que nos conviene. Toda la palabra de Dios es útil y es necesaria como consejo para nuestra vida. Que el Señor nos ayude y que seamos hacedores de su palabra. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra en este día y permite que ella realmente pueda ser una bendición y un llamado a nuestra vida para que nosotros también consideremos el andar en este mundo no conforme a nuestros propósitos, no despreciando tu palabra, sino todo lo contrario, considerándote en nuestra vida y considerando tu palabra como el mejor guía, la mejor guía, Señor, en cada paso que damos en esta vida, en esta existencia. Ayúdanos, Padre, para que en cada paso que demos, la honra y la gloria sea para ti. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos con las fuerzas que tú nos das sean para honrarte y glorificar tu nombre y cumplir los propósitos por los cuales tú nos tienes aquí en esta tierra. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos de verdad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.